Hola, hola cabecita pensante, bienvenida a la cuarta lección del curso gratuito de autoestima. En esta lección voy a empezar a hablar de algo súper importante. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por hacer, por no hacer, por decir o por no decir? Pues esta lección es para ti, porque te voy a enseñar no solo por qué viene tu culpa, sino lo más importante, te voy a decir paso a paso cómo eliminarla de tu vida para vivir más tranquila y subir tu autoestima. Así que no te lo pierdas, nos vemos en la lección. En esta lección vamos a empezar por el primero de los 4 caballeros del Apocalipsis, de los saboteadores, que es la culpa. Recuerda lo que te decía en la lección anterior, la culpa tiene mucha carga de pasado. Y pasado yo no voy a decir en modo freudiano de la culpa de los padres, de mis experiencias. Recuerda lo que dijimos en el módulo anterior sobre el rol de víctima, que ese no lo queremos para nada, ¿vale? Porque no te ayuda a avanzar ni sobre todo a tener esta autodeterminación sobre tu cambio, ¿vale? Cuando digo culpa y pasado, me refiero principalmente a la culpa que puede generar cosas que ya has hecho, ya sea hace años o incluso cosas que hiciste ayer o cosas que has hecho hace un rato. La culpa siempre va hacia pasado. Lo que no decimos, aquí está la trampa, cuánto tiempo es ese pasado. Pueden ser años, días, horas, incluso minutos. ¿Alguna vez te ha pasado que que has hecho algo inmediatamente dices, es que no tendría que haberlo dicho? ¿A que sí? Eso es la culpa, ¿vale? Entonces, con esa culpa machaca muchísimo porque va ligada, que lo veremos luego en las siguientes lecciones, va ligada con la autoexigencia y con la crítica, ¿vale? Estas tres van muy de la mano, pero quiero una a una explicártelas bien para que las detectes, las empieces a cambiar y sobre todo para que empiece esa base de cimientos que hablábamos, que empiecen a cambiarse y a fortalecerse para que tú también tu seguridad vaya en aumento, ¿vale? Lo primero, ya te he dicho un poquito, ¿qué es la culpa, vale? Es todo lo que te dice tu cabeza que hubieras podido hacer diferente. Incluso aquí tacho el diferente y me atrevo a decirte que tu cabeza te pone esta frase. Lo hubiera podido hacer mejor. Una gran trampa, ¿vale? Porque a mí siempre me gusta decir y cuando hablo con mis pacientes es como, se puede hacer mejor, siempre se puede hacer mejor, pero la clave es ver por qué quieres hacerlo mejor, ¿vale? Y aquí es la culpa, va muy ligado a esto, ¿vale? Es todo lo que te dice tu cabeza de golpe hace como una especie de repaso mental de todas las cosas que hubieras tenido que hacer diferente, ¿vale? Esto guárdatelo aquí, esta frase que te acabo de decir, porque es la que te voy a explicar cómo salir de esta culpa. Pero fíjate, la culpa es lo que te decía, ¿vale? Es un poco en estos dos tiempos. La culpa por un lado en pasado, que es ese bucle en el que puedes entrar, ¿vale? En una situación en la que no te sientes orgullosa. Entonces, en la trampa, ¿dónde está? Que es lo que te decía antes, el pasado no se puede cambiar. Entonces, como no se puede cambiar el pasado, ¿qué haces? Estás dando vueltas y tu cabeza, la culpa, es para intentar buscar una solución a lo que ha pasado. No, una solución no se puede encontrar porque es pasado y el pasado está. Pero sí que te voy a dar en la siguiente diapositiva, te voy a dar un truquito que te va a ayudar justamente a eso, a controlar ese, ya no ese pasado, sino el buscar esa solución, ¿vale? También, ¿qué pasa? Los ISIS, es lo que te decía, nos recreamos en unas situaciones como realidades paralelas, situaciones hipotéticas, imaginarias, y la sensación que da sobre todo es, yo tengo que solucionarlo. Esto no puede ser así. ¿Aquí qué hace? Y aquí te lo pongo, ¿vale? Entra en esas soluciones completamente imaginarias, ¿vale? Entra en este bucle. Estas dos cosas, mucho cuidado, porque aquí al final lo que hace tu cabeza, tú imagínate, si está constantemente dándole vueltas a lo he hecho mal, no tendría que, vuelve a aparecer nuestros amigos, ¿vale? No tendría que haber hecho esto, no tendría que haber dicho lo otro. Todo esto, en vez de buscar solución, hace lo contrario. Te bloquea y te hace pequeña. Y te bloquea el poder salir de ese bucle, ¿vale? Por el contrario, tú imagínate que en ese el tengo que, tendría que haber hecho, no tendría que haber dicho,
La solución no la vas a encontrar por más que pienses. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Entonces no se puede remediar. Y aquí está la trampa buena, ¿vale? Que te va a ayudar a salir. Lo importante es no quedarte en qué hubiera podido hacer diferente, sino mirar a presente y a futuro. Es como, ¿qué podré hacer diferente otra vez? ¿Vale? Pero bueno, es un poquito como esquemita, ¿vale? Ahora te lo voy a pintar. Ya sabes a mí que me gustan tanto los esquemitas. Te lo voy a pintar un poco. ¿Cómo salir de la culpa? ¿Vale? Para salir de la culpa, fíjate, te pongo aquí en grande la culpa. ¿Cómo puedes salir de la culpa? Muy sencillo. Lo primero que quiero que te preguntes, y ahora te las voy a señalar en fosforito estas preguntas, porque me interesa que esto lo tengas muy claro aquí en mente. Y cuando acabes, que eso sería lo recomendable, cuando acabes todas las lecciones de este módulo, hacer el PDF. Porque con este PDF vas a sentar esta parte más teórica, por decirlo así, teórico-práctica, vas a sentar y de verdad vas a empezar a tener los cimientos y a irlos cambiando, a fortalecerlos, ¿vale? Entonces, vamos a este ejercicio. La culpa. Quiero que te empieces a preguntar, la primera pregunta que tienes que preguntarte es, ¿lo hice bien? ¿Vale? Cuando te lo pongo en fosforito para que las recuerdes, ¿lo hice bien? Aquí solo tenemos, ¿vale? Dos versiones. Tenemos la versión de sí, que entonces estaría todo ok y no pasaría nada, pero cuando hay baja autoestima, esta respuesta no está. Está la que nos queda, ¿verdad? Que es no lo hice bien. Después, si sale aquí, si sale directamente el no lo hice bien, ¿vale? Si hace el no lo hice bien, la siguiente pregunta que quiero que te hagas, y esta es importantísima, ya digo, esto es reflexión a nivel de para salir de tu culpa, es ¿por qué? ¿Por qué no lo hice bien? ¿De qué sirve preguntarte el por qué? Para dos cosas. La primera, para no machacarte, porque quiero que lo transformes. Ahora vamos a tener ese control en tu cabeza. Ya que tu cabeza va por libre y quiere obligarte a que busques ese porqué, a que no pases página, a que entres en bucle, lo que yo quiero es utilizarlo a tu favor en vez de en tu contra. Como sabemos que tu cabeza va a pensar eso, vamos a responderle, pero responderle de verdad, con datos objetivos, no con pajaritos en la cabeza que te hace creer esos diablillos malvados. El por qué. Aquí quiero que apuntes todas las razones por las que crees que lo hiciste mal. Y te pongo aquí, razones. Estas razones quiero que sean completamente objetivas, ¿vale? Quiero que digas, lo hice mal, imagínate, vamos a ponernos un ejemplo. Lo hice mal porque no le tendría que haber dicho esto. Lo dije mal por mis formas. Lo dije mal porque perdí los papeles. Todas estas cosas apúntalas. El siguiente paso, la siguiente pregunta es, ¿de verdad es tan grave? ¿De verdad es tan grave, es tan malo lo que hice? En esto, en esto que hacemos, lo que estamos haciendo, relativizar. Estamos relativizando. Sobre todo porque una de las cosas que hace o que se alimenta la culpa es en magnificar. Es como, y aquí me voy a poner dramática. Oh, no, lo que hice es horrible, no me lo voy a perdonar nunca. No, lo que hiciste eres persona. Entonces, en cuanto consigues relativizar y quitarle ese nivel de gravedad, ¿qué ocurre? Que entonces ya la culpa se hace más chiquitita. Después de esto, ¿vale? Sigo con las preguntas que tienes que hacerte. Lo importante es, esta es muy importante, ¿qué haría diferente? Si fuera ahora, si pudiera tener el poder, el superpoder de volver hacia atrás en el tiempo, ¿qué haría diferente? Y aquí, lo mismo que te he dicho antes, quiero que lo apuntes. Apuntes y que te imagines en esa realidad paralela de la que hemos hablado antes. Ya que tu cabeza lo va a hacer y se va a ir como a situaciones imaginarias, quiero que saquemos provecho de esas para bajar tu culpa.
en esa que habría hecho diferente, anota todas las situaciones. Y todo esto, y ya voy a una última pregunta, ¿puedo hacerlo? De todas estas situaciones que han habido aquí, en este listado, quiero que veas si algunas las puedes hacer. Tú imagínate que dices, no, estas no las puedo hacer. Yo no podría haber respirado hondo, yo no podría haber, en el ejemplo que te he dicho de perder los papeles, yo no podría haberme callado, yo no podría haber dicho las cosas de forma bien porque ya es pasado, ya no lo puedo hacer ninguna de esas. Entonces aquí quiero dos cosas, ¿vale? Y es otra pregunta que esta es la clave, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Esta te la te subrayo. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Por qué es importante? Porque si no puedes cambiar las cosas del pasado, lo que sí que tenemos que ver es sacar un aprendizaje para el futuro. Que esa situación que te culpas, que sirva para algo, que tenga una utilidad. Porque si no, es lo que te decía un poco antes de cómo viene o cómo funciona la culpa. La culpa se va constantemente en pensamiento en bucle. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque lo que está intentando es buscar una situación para que no cometas el mismo error otra vez o para que dejes de sentirte tan mal. Es decir, al final lo que intenta es que te sientas bien. Vamos a darle. Vamos a darle a tu culpa lo que quiere, pero eso sí, las condiciones las pones tú. Y justamente es lo que quiero que hagas. ¿Que puedes hacer alguna de estas soluciones? No. Entonces, ¿qué aprendes para un futuro? ¿Vale? Si sí que las puedes hacer algo, o a lo mejor dices, ¿y cómo puedo sentirme mejor? Pues a lo mejor simplemente pidiendo perdón a esa persona o disculpándote. Con todo esto es una mega trampa que le ponemos a la culpa. Y al final ya no tiene que estar ahí para preocuparse de que lo estés haciendo bien o de que no lo pases tan mal. ¿Por qué? Porque tú tienes el control de la situación y esa es la clave, tener esa sensación de control. Así que repito un poquito todas las preguntas que tienes que hacerte, haz un listado de todas aquellas cosas que te hacen sentir culpable y pregúntate, ¿lo hiciste bien? ¿Por qué? ¿Lo hiciste mal? Claro, si lo hiciste mal, ¿por qué lo hiciste mal? ¿De verdad es tan grave? ¿Qué harías diferente? ¿Puedes hacer alguna de estas soluciones? Y aquí lo mismo sería. Si es que sí, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor? Si es que no, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendizaje tengo para un futuro? Con todas estas preguntas te garantizo yo que la culpa está bajo control. De todas formas, puedes recurrir tantas veces como quieras a este ejercicio porque te lo explico, pero no te preocupes porque todas estas preguntas te las voy a poner en el PDF, ¿vale? Porque así en ese PDF puedes hacerlo. Y yo te recomiendo que no sea un ejercicio que lo haces y se queda ahí, no. Que cada vez que incluso hagas un listado de todas las cosas que te sientas culpable, coge cosas del pasado, coges cosas del día a día, ve metiendo aquí en ese listado todas las cosas que te machacas o te criticas, porque ahí va a aparecer la culpa. Y haz este ejercicio, ya verás cómo así la culpa la vamos a tener bajo control, que al final eso es lo que nos interesa. Venga, a por la siguiente lección. Bueno, ¿qué vas a hacer a partir de ahora para combatir la culpa? Lo primero, poner en práctica todo lo que hemos dicho en esta lección, que ha habido contenido, pero mucho. Y si quieres, suscríbete en mi canal para estar enterada de las siguientes lecciones que voy a lanzar. Recuerda que era un total de 10 lecciones y vamos por la cuarta. Aún nos queda mucha tela que cortar. Y lo más importante, ¿quieres saber en la siguiente lección qué es lo que voy a explicar? Voy a explicar otra de las cosas que seguro que te han atormentado muchas veces. Pero para verlo, mira la siguiente lección. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!